¿Por qué no soy ateo? Por muchos años, siendo cristiano, yo me sentía como con un sentimiento de inferioridad ante los ateos, porque creí que en el ateísmo había mucha inteligencia y como en el cristianismo hay fe, parecía que el cristiano éramos ignorantes y que los grandes intelectuales eran ateos. No es así. Hay ignorantes e intelectuales en el ateísmo y en el cristianismo. Pero como vamos a ver las razones, vamos a dar las razones de por qué Dios existe, vamos a ver que la razón, la inteligencia, está del lado cristiano. Yo no puedo, quiero hacer esto resumido, pero tengo una lista de unos 50 científicos del siglo XX y un poquito antes, un poquito después, que son los que han cimentado la ciencia moderna, a tal punto que sus conocimientos han logrado crear la electricidad, la electrónica y todos los elementos y dispositivos electrónicos que hoy usamos como lo que estamos usando ahora. Fueron científicos cristianos, empezando desde Newton, Blaise Pascal y muchos otros que no podemos dar la lista porque es muy extensa. La ciencia moderna fue ideada por descubrimientos de personas o que eran cristianas o que al menos creían en Dios, eran creacionistas. Es interesante que la Biblia nunca trata de dar razones sobre la existencia de Dios. Da por sentada la existencia de Dios como un hecho innegable, como una creencia universal. Es decir, para la Biblia todos los hombres creen en Dios. Y esto lo corrobora en Romanos 1, 19 al 21, que dice Pablo sobre los hombres, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y después sigue hablando Pablo de que conocieron a Dios y cambiaron la gloria de Dios por la gloria de hombres, de reptiles, de aves, etc. Entonces, bíblicamente podemos decir que no hay ateos. Están los que creen que son ateos. Están los que creen que no creen en Dios. Entonces la explicación, como vamos a ver, más racional y más seria de por qué existe este universo tan hermoso, enorme y complejo, la teoría más seria es la creacionista, la que cree en un Dios inteligente, personal y creador. El escritor Chesterton decía, aquel que no cree en Dios no es que no crea en nada, termina creyendo en cualquier cosa. El ateo no es ateo por una cuestión intelectual, sino por un problema de actitud, de orgullo, de autosuficiencia, porque al ateo es tan orgulloso que le molesta que haya un ser superior a él, mucho más inteligente que él, mucho más poderoso que él, y que encima es un ser moral, Dios es un ser moral, y encima que el ateo tenga que rendirle cuentas a ese Dios que él dice no creer. Entonces le molesta y hace un esfuerzo para no creer e inventar un montón de teorías. Si todo proviene del azar, como creen la mayoría de los ateos, si no existe una inteligencia creadora, todo viene de la nada, del azar. Entonces, si todo viene del azar, como cree el ateo, la mente no sería un instrumento confiable para llegar a una verdad. Entonces, el ateo se contradice porque usa su mente, fruto del azar, para decir que Dios no existe. No, cae en su propia trampa. Según su propia teoría, la mente, por ser fruto del azar, de la casualidad, no es segura. Entonces, ¿por qué confía tanto en su razonamiento el ateo? Si fuese verdad lo que dice el ateísmo,
de que todo es producto del azar, entonces la mente estaría descalificada para arribar a ninguna verdad y viviríamos siempre en un vacío mental y nos dominaría la irracionalidad. Vamos a dar algunos argumentos, algunos nomás, de por qué Dios existe y explicar de por qué uno no es ateo. Primero, la creación, el cosmos, es lo que dijimos recién cuando leímos Romanos 1 a partir del 29. Se entienden por las cosas hechas de que hay un creador que tiene su eterno poder y deidad. Si Dios no existe, si todo viene del azar, entonces salió algo de la nada. La inteligencia de la no inteligencia. Salió orden del caos. Un filósofo decía que lo llamativo era que haya algo y no que no haya nada. Es decir, nos llama la atención de que existamos y de que exista el universo, y esto merece una explicación racional. La mente funciona de tal forma que a todo efecto le atribuye una causa. El universo, este tremendo, grande y hermoso que tenemos, es el efecto. La causa es Dios. Entonces, se necesita más fe para ser un ateo que para ser un creyente. Hay que felicitarlo a los ateos por la fe que tienen, que la nada produjo todo, que la no inteligencia produjo inteligencia y que el caos produjo orden. Miren, un ejemplo. El Sol se desplaza en nuestra galaxia a una velocidad de 1200 kilómetros por hora. Y en su recorrido es acompañado además por la Tierra y por los demás planetas que pertenecen al sistema solar. Por otra parte, todo el sistema solar en conjunto se mueve describiendo un arco gigantesco a una velocidad de 18.000 kilómetros por hora. Fíjense cómo estamos sometidos a varios movimientos a la vez. Y por último, nuestra galaxia, compuesta por 200.000 millones de estrellas aproximadamente, gira alrededor de sí misma como las paletas de un molino. Hasta la fecha se han detectado más o menos 500 billones de galaxias. Todo esto surgió por el azar y que se mueve tan coordenadamente y no se choca. Salió también la teoría del Big Bang. Bueno, la teoría del Big Bang la hizo un sacerdote católico, y se cree que fue una explicación más bien irónica, diciendo que había como un elemento muy concentrado donde estaban todas las partículas del universo y un día explotó y ahí se formaron las galaxias. Bueno, sea que este sacerdote católico lo haya dicho como una ironía o no, podemos decir que el Big Bang es una idea de un cristiano o de un creacionista, un cura, alguien que cree en Dios. Pero también hay que preguntarnos, ¿cuándo alguna explosión alguna vez produjo orden? Y un orden tan hermoso y sofisticado como vamos a ver cómo es la creación. Y si existió realmente el Big Bang, ¿quién creó toda esa masa bien concentrada de moléculas que luego explotaron? Y que tenían en sí energía. ¿De dónde salió la energía? Lo tenemos que meter a Dios. Miren, Dios es el partícipe necesario de la creación. ¿Vieron cuando a veces hay un asesinato y los investigadores descubren que tal persona, aunque no se la vio, tuvo que haber sido el asesino porque justo se detecta en ese momento, en ese lugar, a esa hora? Bueno, se habla del partícipe necesario en el delito. Bueno, Dios es el partícipe necesario de la creación. Miren, decir que todo salió del azar es decir que el diccionario de la lengua española se formó como resultado de la explosión de una imprenta. Hay una imprenta llena de tipos, de letras, explotó y se formó el diccionario de la lengua española. Uno dirá, esto es ridículo. Bueno, es ridículo lo que dice el ateo. Podemos decir también, siguiendo esta ironía,
que una silla es el resultado de haber colocado tablas, maderas, clavo y pegamentos en una máquina lavarropa gigante que gira, en un tambor que gira, y ahí le echamos pegamentos, maderas, clavo, y de ahí salió la silla. O hace millones de años, un conjunto de tuercas, piezas y chapas que nadie sabe cómo aparecieron, comenzaron a moverse y a girar, tampoco nadie conoce la causa, pero ese movimiento caótico de chapas, de piezas y de tuercas terminaron formando un automóvil o un carro, como dicen en unos lugares de América. Entonces, la creación testifica, el universo testifica la existencia de un creador inteligente. Segundo, el diseño inteligente que hay en la creación. Miren, todo está perfectamente relacionado con todo. Cada detalle es de la parte de un todo. Cada elemento existente tiene que ver con el otro con el cual se complementa. Hay en la creación armonía y correspondencia. Las cosas creadas forman un todo armonioso y bello que interactúan. Hay sistemas. Sistemas son serie de conjuntos que se colaboran entre sí armoniosamente para producir un efecto. Los mecanismos son sincronizados, finos, que excluyen todo azar y casualidad. Miren, un teléfono móvil o celular, como ustedes le llamen, un teléfono móvil o celular, fue producto del azar. ¿Vieron lo complejo que es esto? Bueno, el ojo humano, el cerebro humano aún es mucho más complejo. Y las células, como vamos a ver. Entonces, si yo llego a decir ahora que esto surgió de una especie de evolución del azar, de la nada, me van a tildar de loco, de irracional. Entonces, ¿cómo puede ser que digamos que el maravilloso universo que acabamos de describir, y el ojo humano, cómo funciona, y el cerebro humano, cómo funciona, es producto del azar? Si es más complejo. Dice el físico Paul Davies, dice, no es coherente para un científico aceptar que la naturaleza sea racional en todos sus niveles, menos en su fundamento. Para mí Dios es el fundamento racional sobre el cual se erige la realidad física, el garante de la legalidad de la naturaleza. ¿Por qué? Porque él dice que si por ahí un científico encuentra una piedra con forma triangular y afilada, dice, esta piedra fue hecha por alguien para usarla como punta de flecha, porque es triangular y está afilada. Bien, perfecto, es así. Y si para eso tan simple requerimos una inteligencia, ¿cuánto más tiene que haber una inteligencia para haber creado el cerebro, las células humanas? Miren, otro motivo por el cual no soy ateo. La información que hay en el ADN, en el genoma humano. Los científicos toda la vida dijeron que si aparece una información en algún lugar es porque hay una mente, hay una inteligencia. Por ejemplo, ¿cuántas veces un helicóptero de rescate está volando, miran hacia abajo los pilotos y ven el SOS? Es que una persona está perdida y formó con fuego o con ramas de árboles o en la arena un gigantesco SOS. Entonces, ¿qué dicen? Acá hay una persona. Bueno, el ADN posee información. Cada célula de nuestro cuerpo posee miles y miles de enciclopedias de información, y dice, no, ahí no se requiere inteligencia. Entonces, en lo más simple tiene que haber inteligencia, en lo más complejo no tiene que haber inteligencia. Están demostrando la irracionalidad del ateísmo. Después tenemos otro motivo, la complejidad irreductible. Voy a explicarlo. Esto lo hace el científico, el biólogo Behe. Dice,
Cuando se descubrió la célula, cómo es cuando se inventaron los microscopios, cosa que Darwin no pudo ver, porque para Darwin una célula humana, que tenemos millones de células que componen todo nuestro cuerpo, por ejemplo, se creía que era algo simple, plasma. Pero en tan pequeñísimo elemento como es cada célula humana, funciona como una ciudad, posee un generador de energía, cables transmisores, rutas, enlaces y complicadas reacciones electroquímicas. La conclusión es que tales elementos y funcionamientos tan complicados jamás pudieron formarse por azar, como indica la evolución. ¿Por qué? Y ahí explica lo que es la complejidad irreductible. Porque para que una célula, ustedes saben que las células tienen vida en sí mismas, tienen energía, vida, y se reproducen. Según la evolución, primero apareció una sustancia en la célula, vamos a suponer en la célula, después la otra sustancia, después la energía, pero esto anularía la evolución. ¿Por qué? Porque todas las sustancias en la célula tienen que estar juntas a la vez, porque al faltar una, la otra no pueden hacer ninguna reacción química, entonces la célula se muere. Entonces la evolución no pudo haber ocurrido, porque al aparecer una sustancia, y luego otra, y después reunirse, la evolución se hubiese detenido, porque al estar presente una sustancia, pero al no estar presente las otras, esa célula se hubiese muerto, no hubiese llegado ni a ser célula. Es decir, hubo una mano divina que puso todo en su lugar al mismo tiempo. Toda la complejidad de la célula estuvo presente a la vez, y eso habla de una inteligencia de un creador, porque si no la célula no se hubiese reproducido y se hubiese detenido la evolución. Otra causa por la cual no soy ateo es porque todo ser humano tiene la necesidad de hallarle un sentido a la vida. Si todo fuese por el azar, si todo fuese resultado de un mecanismo evolutivo impersonal, que no hay ninguna inteligencia, ¿cómo explicamos la necesidad que tenemos todos de tener un motivo para vivir, algo para vivir? Mire, si la evolución fuese cierta, el hombre no experimentaría ni la frustración, ni la tristeza, ni la depresión, ni cosas similares. ¿Por qué? Porque todo es del azar. El azar no produce inteligencia ni produce motivos para vivir. Otro motivo por el cual no soy ateo, porque existen los valores morales absolutos. Existe, como dije en otro video, si el mal existe, es porque Dios existe. ¿Saben por qué? Porque si todo es producto del azar, la moral, ¿qué sería? Lo que se le ocurre a alguien, lo que se le ocurre a un tipo, a algunas personas. ¿Vieron cómo las cosas cambian? Siempre decimos que el nazismo, las atrocidades que cometieron con los judíos, era legal para los nazis. Entonces vamos a llevarnos por la moral de los hombres. Si un gobierno se levanta un loco y decide que hay que matar a tal persona por su piel, o por su religión, o por su raza, entonces está bien. Si hay valores morales, objetivos y reales, es porque hay un Dios, porque solamente Dios, que es un ser moral, que no hizo su imagen y semejanza morales, solo Dios es el que puede dar una referencia de lo que es malo y bueno. Si no, todo sería relativo. Nadie va a negar que el holocausto nazi fue horrible. Todo dice, sí, fue realmente malo. ¿Y cómo lo sabes que es malo? Porque todo elemento moral hay que mirarlo de la perspectiva de un Dios infinitamente moral y divino. Y en último lugar, ¿por qué soy cristiano? Ahí dijimos al principio, por la ciencia. Y miren lo que dice el padre Quevedo. Dice, una ley básica de la ciencia es que no se debe negar o afirmar algo sin haberlo investigado y estudiado antes. Ninguna realidad posible de nuestro mundo debe ser excluida de la investigación científica. Pero lo que queremos señalar aquí es que el concepto de lo que hoy se conoce como científico es limitado. El término científico se aplica solamente a lo que pertenece al mundo material, de lo palpable.
dejando afuera otras realidades que no pueden detectarse mediante la ciencia tradicional. Y aunque hay cosas que son reales y no se ven, son consideradas inexistentes o anticientíficas. Yo le diría a un científico, si cree en los pensamientos, va a decir que sí. ¿Se ven los pensamientos? ¿Se pueden detectar los pensamientos? Cuando un neurocirujano abre el cráneo de una persona y trabaja en su cerebro, ve las ideas y la esperanza se puede demostrar científicamente. No, ¿por qué? Porque la ciencia, está diciendo Quevedo, es materialista. Entonces dice, cuando la ciencia actual comenzaba con el Renacimiento, los científicos empezaron a analizar el origen de las causas de los hechos y de los fenómenos, y llegaron a la conclusión de que las causas eran de dos tipos. Es decir, que la realidad se compone de dos esferas, la material y la espiritual. Estas no fueron negadas de entrada, las dos. Pero a las realidades espirituales, como eran más difíciles de investigar, se las pusieron aparte, y con el tiempo se olvidaron de que existe una realidad espiritual. Es decir, que todo lo que existe hay un componente material y espiritual. Y como lo espiritual es difícil de comprobarlo y demostrarlo, aunque existe, todo se dejó aparte y con el tiempo se lo negó. Entonces la ciencia se quedó solo con los 5 sentidos. Por tanto, se estudiaron las causas materiales y llegaron a la conclusión de que solo existía la materia. Sin embargo, negaron lo espiritual, lo que nunca se propusieron a estudiar. Y esto es una actitud anticientífica por parte de los científicos. ¿Por qué? Porque si el científico no puede negar una realidad que nunca se preocupó en investigar. Entonces, todos los métodos que hay científicos hoy son solamente métodos para lo que se puede ver y palpar. Y lo espiritual, y como dijimos, y los pensamientos y la esperanza, la frustración, que son cosas del alma, y Dios, como es difícil determinarlo, se lo niega. Entonces es una actitud anticientífica. Entonces, no pueden negar el mundo espiritual si nunca fueron capaces de preocuparse en investigarlo para ver cómo se lo puede detectar y en qué consiste. En conclusión, a veces decimos que algunos ateos nos aburren porque se la pasan hablando de Dios. Para muchos el ateísmo es vivido como una religión. El ateísmo genera muchos vacíos. El ateísmo genera más preguntas que respuestas. Como dijimos, hay que tener más fe para ser ateo que cristiano. El ateísmo es más irracional que la magia, porque al menos la magia supone la existencia de un mago. Pero el ateísmo del azar dice que todo salió sin nada. Otra cosa, el ateísmo nunca fue demostrado. Bien, espero que este video les haya interesado.